Shalom, la paz de Jesucristo, la paz de nuestro Dios esté reinando en tu vida, en tu corazón. Estamos viviendo un tiempo especial de gracia, de bendición de Dios para nosotros. Un tiempo donde caminamos hacia el encuentro maravilloso de la Pascua, del triunfo del Señor. Pero en este caminar, Dios nos acompaña con su palabra, mostrándonos cuáles son los diseños de amor que tiene para nosotros y qué tenemos que hacer para llegar a esa Pascua definitiva que todo cristiano esperamos en un momento. Escuchemos lo que hoy el Señor nos quiere transmitir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchelo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra es palabra de buena noticia para nosotros. Resulta que Jesús, de entre sus 12 discípulos, selecciona a 3 para llevarlo a lo alto de una montaña. En lo de los evangelios señala que es el monte Tabor. Ahí en el monte Tabor se lleva a estos 3 discípulos o apóstoles. No llevó a los demás, faltaron 9. Y ahí, en lo alto del Tabor, Jesús oraba en silencio. Cuando uno sube al monte Tabor se divisa toda la planicie. Ahí en el monte Tabor se percibe la majestuosidad de Dios. Y el Señor está orando y de pronto aparecen conversando con Jesús. Bueno, primera cosa, sus vestiduras se vuelven blancas y relampagueantes. ¿Qué significa eso? Que Jesús está revelando, manifestando a estos 3 apóstoles el misterio de su persona. Jesús no es solo un predicador, no es solo un hombre lleno de Dios, no es solamente un profeta, es algo más. Y eso los discípulos lo van a conocer porque Dios se lo revela. Esas vestiduras blancas, esa manifestación resplandeciente les está diciendo: Jesús es
Dios. Esa blancura es la santidad de Dios, en quien no hay maldad, en quien no hay mancha, no hay pecado. Jesús no es un solo hombre, es Dios en persona, hecho hombre para nosotros. No todos los hombres en nuestro tiempo lo conocen. Es más, la mayoría no lo sabe. Muchos cristianos no saben que Jesucristo es Dios, aun cuando dicen que son cristianos. Algunos dicen que es un hombre lleno del Espíritu de Dios, pero no es Dios. Algunos otros dicen, es un hombre adelantado a su época con grandes capacidades, pero no lo reconocen como Dios. Porque reconocer a Jesucristo como Dios implica entregarle la vida, seguirlo, aprender de Él, dejar que su misma divinidad impregne nuestra propia vida. Y eso no lo pueden todos los hombres conocer y reconocer en pleno siglo XXI. Para muchos eso es un absurdo. No pueden aceptar que Jesús sea Dios. Porque piensa un momento, si un político reconociera que Jesucristo es Dios, toda su actividad política tendría que postrarse ante los diseños de Jesús. Si un médico reconociera que Jesucristo es Dios, no podría promover el aborto, no podría promover los anticonceptivos porque tendría clarísimo que está en contra de los diseños de Dios. Si un comerciante reconociera que Jesucristo es Dios mismo, no robaría, porque sabría que toda su accionar, todo su comercio estaría para la gloria de su Dios. Pero no todos tienen este conocimiento. No todos han descubierto en Jesús la presencia de Dios, porque eso solamente lo puede hacer aquel a quien Dios mismo se lo revela, se lo da a conocer. Y se lo está dando a conocer a 3 de los apóstoles. Están descubriendo que su maestro no solamente es un hombre de Dios, no solamente es alguien versado en las Escrituras, no solamente es un extraordinario predicador y que tiene unos poderes de Dios para sanar y expulsar demonios. Están conociendo la revelación de que Jesucristo es Dios. Pero aparece un signo muy interesante. Se manifiestan Moisés y Elías conversando con Jesús. Un judío entiende clarísimamente esto, porque cuando ve la figura de Moisés, entiende que se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los judíos llaman la Torá o la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y todos los demás libros de la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, los judíos le llaman los libros proféticos. Josué, Jueces, Reyes, los profetas, todos esos le llaman libros proféticos. Y el profeta por excelencia de Israel es Elías. Podemos entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Moisés y Elías conversan con Jesús. La Torá, la ley, los 5 primeros libros y todos los demás libros proféticos, todos nos hablan de Jesús. Quien no conoce las Escrituras, quien no se pone bajo la autoridad de la palabra de Dios, no puede conocer a Jesús. Muchas personas hablan
de Dios como si lo conocieran. Hablan y se inventan terminajos como diosidencias y no sé qué, y no conocen a Jesús. ¿Sabes por qué no lo conocen? Pueden conocer una estampita de Jesús, pueden conocer una imagen de Él, pero eso no es conocer a Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, te tienes que poner bajo la autoridad de la palabra. Si tú no haces tuya la palabra de Dios, si no la meditas en lo personal o en algún grupo de la parroquia, de la iglesia, difícilmente vas a conocer al verdadero Jesús. Difícilmente tendrás esa revelación, esa manifestación donde Dios te muestre la esencia de su ser, lo que Él es en verdad. Y si no estás bajo la autoridad de la palabra, corres el riesgo de hacer un Jesús de acuerdo a tu fantasía, de acuerdo a tus ideas, de acuerdo a tus pensamientos, que no siempre corresponden al verdadero Jesús, al verdadero Hijo de Dios. Por eso, Moisés y Elías conversan con Jesús. La Biblia nos habla de Cristo. En este momento, nosotros nos estamos poniendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios nos dice, búscame en las sagradas escrituras. Y entonces dice que los discípulos se caían de sueño. No aguantaban ese cansancio. Porque, hermanos, hay veces nuestros pecados nos agotan. No nos dejan escuchar a Dios, no nos dejan sentir su presencia, no nos dejan orar en la Eucaristía. Pero dice que despertándose, vieron la gloria de Dios y de los que estaban con Jesús. Despierta. No estés sumido en el sueño de ese pecado de soberbia. Despierta, no estés sumido en el sueño de los resentimientos y de la ira. Despierta, no estés durmiendo en las fantasías engañosas de la pornografía o de la fornicación. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Despierta, pon tu corazón, pon tu vida a la luz de Dios. Escucha su palabra y escucha en tu interior lo que tienes que hacer en tu familia. Cuando despiertan, ven la gloria de Dios, no entienden muchas cosas y de pronto dicen, qué a gusto estamos aquí. Porque, hermanos, cuando uno está en la presencia de Dios, uno está a gusto. Cuando tú no estás en la presencia de Dios, cuando tú estás atado por un pecado, llegas a la presencia de Dios y no te sientes a gusto. Te aburre, te sientes fastidiado, quieres irte, no soportas la presencia, la santidad de Dios, porque estás en un pecado. Porque hay algo que está impidiendo que tu alma entre en comunión con su Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos una tienda donde estemos bajo la presencia de Dios. Esa tienda a lo mejor es un círculo bíblico. Esa tienda a lo mejor es uno de los movimientos, de los grupos que hay en tu parroquia. Cuando Pedro habla de hagamos 3 tiendas, 3 chozas, se está refiriendo a un ritual judío que se llama así, la fiesta de las tiendas, donde todo judío en esa fecha no duerme en el interior de sus casas, tiene que dormir fuera,
Algunos ponen tiendas de campaña en los parques, en las calles o en los balcones de su casa. Pero esa noche no duermen en casa. ¿Por qué? En esta fiesta de las tiendas, el judío tiene que recordar que un tiempo fue extranjero, que un tiempo estuvo lejos antes de entrar en la tierra prometida, para que no se olvide que si hoy tiene una tierra, es un don y un regalo de Dios. También tú, no te olvides que si tienes casa, que si tienes una familia, que si has podido estudiar, si has conseguido algo en la vida, es gracias al Señor. Él es el que te ha dado todo. Por eso, cuando dice, hagamos 3 chozas, no te olvides que antes no teníamos nada. Y hoy el Señor nos ha dado todo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.